Hola amigos, soy el Padre Miguel Martínez y vamos a comenzar nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Un catecismo pensado para adultos, para jóvenes también, jóvenes mayores, pueden entenderlo sencillamente. Estoy haciendo este curso basado en un programa que había sido publicado hace varios años por la Conferencia Episcopal Española, por la Subcomisión Episcopal de Catequesis, y que ha llegado a mis manos. Y me gustó mucho el programa y siempre tuve el deseo de preparar un programa, un curso de formación para que este curso puedan utilizar otros y pueda yo explicar este curso y también puedan tener un material grabado de tal modo que gracias a esto tengan algún complemento. Este curso va a tener sus materiales, que va a estar disponibles en las páginas de nuestro site, formacioncatólica.org. Ahí van a tener, en cada clase del curso, tendrán el material que va a consistir en una breve introducción, el título del tema, luego una exposición de la fe, que es la que yo voy a explicar básicamente, y luego con las referencias, en el material las referencias a los números del compendio, porque vamos a utilizar en este curso el compendio de la Iglesia Católica, que ha sido publicado por el Papa Benedicto XVI, como un resumen más sencillo según el modelo de los antiguos catecismos. Según el modelo de los antiguos catecismos, esto fue publicado en el 2005. Todavía era el cardenal Joseph Ratzinger. Y en ese momento, entonces, él fue el encargado de hacer este compendio para facilitar el estudio del catecismo, porque nuestro catecismo era una cosa enorme, ¿no? Era esto, y si bien esto era un compendio de toda la fe, generalmente las personas, el laico de a pie, no tenía tiempo de leer todo esto, necesitaba respuestas más rápidas. Así como funcionaban antes los catecismos, como el catecismo de San Pío X, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiso el cardenal Ratzinger en ese momento? Es hacer un compendio más breve. Eso es lo que pretendió él. Así entonces, si bien el Catecismo Grande fue publicado en 1992 por el Papa Juan Pablo II, entonces esto ha sido publicado el 20 de marzo del 2005. Y cuando eso, cardenal Ratzinger era el presidente de la comisión especial, el presidente de la comisión especial para la redacción del compendio que se hizo en función del catecismo, ¿sí? Pero yo voy a usar esto, también voy a usar otros textos para poder completar lo que me parezca útil, completar el texto que puede de repente ser más comprensible, ¿sí? O a veces también de mi cultivo personal voy a ir completando algunas cosas que me parezcan convenientes para poder explicar mejor esto. Bien, entonces, esa es la presentación básicamente de este curso, de cómo va a funcionar este curso, ¿sí? Al final voy a terminar siempre con una oración extraída generalmente de la liturgia, del misal romano, de la liturgia de las horas, y explicar algún punto de la espiritualidad cristiana. Este curso va a tener 33 clases y va a dividirse según las partes del catecismo, que voy a pasar a explicar ahora. Pero empecemos con esto. Una cosa muy importante, una cosa importantísima, vale la pena insistir en esto, es comprender que la fe es siempre de actualidad permanente y de gran racionalidad. No hay oposición entre fe y razón. Porque la fuente de la fe no es una cosa inventada por nosotros, sino que es Dios mismo quien nos ha revelado los contenidos de la fe. Porque la fe es principalmente un contenido, ¿sí? Y es de gran racionalidad, no se opone a la inteligencia. Muy por el contrario, la purifica, la perfecciona, la eleva. Así que entonces el compendio de la Iglesia Católica, el compendio del Catecismo, es una guía para la transmisión de la fe que nos ayuda a nosotros a conocer y a vivir mejor la fe que nos une a nosotros. Benedicto XVI entonces va a decir lo siguiente.
que lo que en el Gran Catecismo se presentaba de manera detallada, en el compendio se encuentra recapitulado en sus contenidos esenciales que luego se han de traducir al lenguaje diario y se han de concretar siempre de nuevo. No se puede leer este libro como se lee una novela o un libro de ciencias, como quien quiere encontrar explicación a las cosas puramente naturales. A eso me refiero, ¿eh? Tampoco es una novela que uno puede leer de corrido y van quedando ciertas imágenes, no. En realidad hace falta meditarlo con calma, leerlo con mucha calma, pensar en sus implicancias, en su origen, en la historia de aquello que estamos leyendo y entender que si hay algo difícil que yo no entiendo ahora, con el tiempo voy a entenderlo mejor, se va haciendo más claro. Por el ejemplo de los santos, por la enseñanza del magisterio de la iglesia, por la enseñanza de otros amigos, hermanos en la fe, y también por la ayuda de la luz de la gracia que va profundizándose en nosotros cada día más. Entonces, ahora nos preguntamos nosotros, que se habla mucho del tema de evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar. Es necesario que estemos evangelizados nosotros, que evangelicemos a los demás. Evangelizar significa simplemente anunciar la buena noticia, el evangelio, que es buena noticia, fundamentalmente. Y esa buena noticia consiste en la persona misma de Jesucristo. Que el Hijo de Dios se hizo hombre, porque en eso consiste todo esto, que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, dice San Juan. Esa gloria, la misma gloria que tiene al lado del Padre por todos los siglos, esa es la gloria que nosotros vimos. Vimos a Dios. Dios ha venido a nosotros y nos ha hablado. Esa es la buena noticia fundamentalmente. Y nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los apóstoles pudieron haber visto y oído. Nosotros, ¿cómo? Nosotros por la fe hemos también visto y oído. Y somos testigos de aquello que nosotros hemos experimentado. Gracias al estudio y a la meditación de la doctrina cristiana. Y también gracias a la liturgia que nos hace ver a Dios, nos muestra a Dios en sus símbolos. Y principalmente por la fe, que hace justamente diáfano y visible, luminoso todo esto que nosotros vemos, que estudiamos en la doctrina y que se encuentra en los símbolos sacramentales, en la liturgia. Así que para dar a conocer a este Jesucristo, que es el contenido principal, el tema principal de la fe cristiana, y para dar a conocer a los que habían de bautizarse o a los que querían profundizar su fe, la Iglesia siempre se valió de lo que se llamaban símbolos de la fe. El más importante símbolo, símbolo es como señal, como fórmula, como contraseña, el más importante símbolo de la fe es el credo. Y nosotros conocemos credos muy famosos o muy populares, digamos, por el uso extendido. El credo de los apóstoles, que es el credo que rezamos en Paraguay en todas las misas, y también el credo largo, que es el que generalmente se encuentra en la forma extraordinaria del rito romano, en la misa tridentina, o también muchas personas lo conocen de memoria. Es más detallado. No es que el otro no sea completo, lo que pasa es que el otro tiene simplemente partes sustanciales que no están totalmente explicadas. Aquí se explica un poco más. Y hay otros credos que podemos encontrar fácilmente en cualquier devocionario. Pero son símbolos. Y entonces la Iglesia se valió siempre de los símbolos o credos para poder, gracias a ellos, explicar la fe. Y ese credo nosotros vamos a estudiarlo en nuestro estudio del catecismo. Muy bien. Ahora, ¿en cuántas partes se divide el catecismo? El catecismo se divide en 4 partes. El compendio del catecismo se divide en 4 partes que corresponden a 4 dimensiones de la vida cristiana. ¿Cuáles son esas partes? Tanto el catecismo grande como el compendio están divididos en esas 4 partes. Entonces, lo primero es la profesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que creemos, eso está en la primera parte. Lo que creemos. ¿En qué creen los cristianos? ¿En qué creen ustedes? Eso se encuentra en la primera parte del catecismo, que se llama la profesión de fe. La segunda parte, en la segunda dimensión de la vida cristiana, es la celebración del misterio cristiano, o sea, lo que nosotros celebramos en la liturgia.
cómo damos culto a Dios. También el término celebración de la liturgia del misterio cristiano es un término que a veces se presta, no por el mismo término, sino quizás por la mentalidad moderna, se presta a un poco de confusión, porque a veces pensamos nosotros que la celebración tiene que ser como una celebración de cualquier fiesta mundana, pero la celebración significa que nosotros recordamos algo ya sucedido y nos alegramos con ello, profundizamos en su significado. Eso significa, tiene unos sentidos que tendríamos que, y lo haremos quizás en este curso o en otros comentarios que podemos hacer en nuestro site, sobre la idea de la celebración. En otros catecismos a veces encontramos sobre el culto cristiano, cómo dar culto a Dios, ¿sí? Así que en la segunda parte, esta segunda dimensión de la vida cristiana es el culto a Dios, lo que recibimos de Él para santificarnos, lo que le damos nosotros para poder reconocer su grandeza, la celebración del misterio de Cristo que nos llena a nosotros de esperanza. La primera dimensión era la fe, la segunda era la esperanza. Y esto es donde se trata de los sacramentos y de la liturgia. Los sacramentos y de la liturgia. La tercera dimensión es la forma de la vida, la forma de la vida, lo que vivimos nosotros. Y aquí es la vida en Cristo, pone el título, el compendio del catecismo. Y aquí se estudia, digamos, la ley moral y principalmente los mandamientos, porque es por la vocación del cristiano, que es la vida en el Espíritu, es necesario que él tenga una norma de vida, una regla de vida, para que se parezca más a Jesucristo, para que él pueda vivir conforme a la dignidad que tiene a partir de ahora. Y la cuarta parte corresponde a la virtud cardinal del amor, teologal, perdón, del amor. La primera dimensión es la fe, la segunda dimensión es la esperanza, la tercera dimensión es la caridad, el amor. ¿Por qué? Por los mandamientos nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amor a Dios y amor al prójimo. Dos facetas, dos caras de una misma realidad que es el amor, ¿sí? Y ese amor está compendiado en los mandamientos. Eso es la vida en Cristo. Y la cuarta dimensión es la dimensión de la oración, que impregna y sostiene toda la vida del cristiano. En la profesión de fe hay oración, en la celebración del misterio cristiano existe oración, en la vida en Cristo existe la oración también. Entonces, la oración cristiana es la cuarta dimensión de la vida cristiana, ¿sí? Ella impregna y atraviesa toda la vida del cristiano. Entonces, vemos así estas cuatro partes. Repetimos. Profesión de fe, porque profesar quiere decir declarar o adherirse con la vida a aquello que se cree. Nuestra fe está contenida en el credo. La celebración del misterio cristiano, el gran misterio que es la encarnación, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebrado en la liturgia y en los sacramentos. Y lo recordamos nosotros cada día en la celebración diaria, tanto de la liturgia de las horas como de la Eucaristía, y después en los sacramentos que van marcando el paso de nuestra vida, de la vida de cristianos. Luego la vida en Cristo, que es la manera de vivir cristiana. Eso se encuentra fundamentalmente en los mandamientos. Y finalmente la oración cristiana, que tiene gran importancia y llena de sentido la vida de los creyentes. La oración cristiana más importante es el Padre Nuestro. Entonces, en la oración lo que vamos a repasar brevemente es el Padre Nuestro. Así que, sirviéndonos nosotros del compendio, lo que nosotros vamos a tratar es de revitalizar, renovar cada uno de estos aspectos: el conocimiento de la fe, la comprensión de las celebraciones litúrgicas, nuestra manera de vivir y finalmente la oración y el trato con Dios. Eso es lo que haremos nosotros durante este curso a partir de los siguientes capítulos. Les recomiendo entonces, como voy a hacer a final de cada breve clase, leer cada día 1 o 2 números del compendio del catecismo, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, para que esto no venga todo muy rápido, una cosa seguida de la otra, sino que tomarse el tiempo entre clase y clase. Uno podría ver un video por día y entonces al leer un video, lee 1 o 2 capítulos del compendio. Muy bien, vamos a terminar entonces ahora y te enseño a hacer la señal de la cruz. La señal de la cruz es la señal del cristiano.
Es una de las cosas más fáciles de aprender, las primeras y las que compendia toda la doctrina cristiana. De hecho, la señal de la cruz consiste en decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el compendio de la vida cristiana y es el compendio de nuestra fe trinitaria. El Padre, que todo lo ha creado, origen de todas las cosas y origen de la vida trinitaria. Él creó todas las cosas, el universo y el hombre. El Hijo, que ha bajado del Padre y se ha hecho hombre por nuestra redención. Y entonces Él es el camino por el cual nosotros subimos al Padre. El Espíritu Santo, que es el que nos une entre nosotros y también nos une a Dios, por el cual nosotros podemos ser uno solo en la iglesia. Aquí tenemos nosotros los misterios, los tres misterios de la fe cristiana. Dios creador y providente, el Hijo redentor, ¿sí? Y el misterio de la elevación al orden sobrenatural por la acción del Espíritu Santo. Entonces, vamos a señalar la señal de la cruz, que es el signo cristiano por excelencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación de tu doctrina le enseñe a cumplir siempre, de palabra y de obra, lo que a ti te complace. Por Cristo nuestro Señor. Amén.